Padre, te damos gracias por poder reunirnos hoy aquí. Gracias, Señor, porque personalmente estaba preocupado por superar el aforo permitido, pero has sido bueno y nos has permitido poder respetarlo. Sabes que mi corazón no tenía paz en incumplir las leyes, pero Señor, gracias, porque tú has dispuesto las cosas de tal manera que podamos estar tranquilos y en paz, sabiendo que cualquier cosa que pase hoy está bajo el reglamento permitido. También te agradezco, Señor, por cada hermano que ha dejado hoy su casa para venir. Sé que va a ser un día largo, Señor, tanto para ellos, porque escuchar tantas horas es difícil, como para mí, porque hablar tantas horas también es complicado. Pero yo sé, Señor, que lo hacemos para edificación de tu iglesia. Y te pido que nos des fuerzas, que nos mantengas concentrados, que nos ayudes a no distraernos con facilidad, para que podamos, Señor, aprender a leer, a entender y a buscar en el mayor tesoro que tenemos como creyentes en esta tierra, que es tu palabra, tu perfecta revelación. Así que, Padre, dirige este tiempo y bendícelo. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a empezar. El tema del taller es entendiendo las Escrituras. Y lo primero que quiero decirles es dos libros. Hoy estamos basando la enseñanza en dos libros, principalmente en uno, aunque he sacado alguna cosita del segundo, pero casi todo es el resumen del primer libro, que están aquí los nombres en pantalla. El primero es de Robert L. Plummer, se llama Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Pasa más adelante, Sam, la tercera diapositiva, listo. Ahí están los títulos, te pasaste bastante. Ahí. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Lo pueden encontrar en Amazon y en otras fuentes. Hoy basaré la enseñanza básicamente en este libro, resumir este libro. Cuando estudié hermenéutica en el seminario, este era el principal libro que estábamos utilizando. El segundo también es excelente, es más amplio, más extenso, más difícil. El de Plummer es sencillo, es fácil de comprender, es fácil de leer. El siguiente es duro, porque es denso, es mucho más técnico. Se llama Hermenéutica Bíblica y el autor es José Martínez. Así que hoy vamos a basarnos básicamente en el libro de Plummer y vamos a empezar a hablar de la Biblia. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? En primer lugar, la Biblia es una colección de escritos que los cristianos consideramos inspirados y autoritativos. Estas dos palabras tienen que estar arraigadas en nuestros corazones, inspirados y autoritativos. ¿Por qué? Porque esas dos palabras nos enseñan, en primer lugar, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque hoy se está poniendo en duda. La teología liberal está empezando a decir que la Biblia contiene mucho mito, mucha leyenda, que todo no es para nosotros, que habían cosas antiguas y cosas así, y poniendo en duda hasta el punto que están torciendo la iglesia, aceptando todo tipo de enseñanzas contrarias a la Biblia, y por eso hoy en día tenemos, por ejemplo, iglesias pastoreadas por personas homosexuales, casando homosexuales. Por eso aparecen supuestos teólogos, entre comillas, como aquel hombre de España que escribió un libro titulado Solo un Jesús, y la palabra, lo siento, pero es el título, Solo un Jesús marica nos puede salvar. Eso es ofensivo, pero todo parte de esos textos. Libros que enseñan cómo Ruth y Noemí probablemente tuvieron una relación lésbica. Son aberraciones que niegan la inspiración de la Escritura. Y en segundo lugar, son textos autoritativos. La Biblia es autoritativa, ¿en qué sentido? Que la Biblia es la fuente de autoridad de la iglesia. La iglesia no se basa en lo que la iglesia dice, en lo que los líderes religiosos dicen. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Si nosotros pensamos en la iglesia católico romana, ellos creen en la infalibilidad del Papa. Si el Papa lo dice, es palabra de Dios. Si la iglesia tiene su propio dogma, es palabra de Dios, porque la iglesia es la que Dios ha autorizado y capacitado para interpretar su verdad. Pero la realidad es que la única fuente autoritativa son las Sagradas Escrituras.
Si bien es como un libro unificado, la Biblia también es una recopilación de 66 libros más pequeños u obras literarias. La Biblia es un libro, no son muchos libros, pero está compuesto por diferentes libros. Estos trabajos producidos por hombres de diferentes periodos históricos, diferentes orígenes, diferentes personalidades, culturas, afirman que el Espíritu Santo es la máxima autoridad y garantía detrás de la Escritura. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Se puede dividir la Biblia en dos secciones, como verán en sus Biblias, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento viene del latín testamentum, que significa pacto o acuerdo. Por tanto, la división de la Biblia básicamente marca esos dos pactos de Dios con la humanidad. La primera relación de pacto entre Dios y el hombre, el antiguo pacto, fue la ratificada en el monte Sinaí, entre Dios y la nación judía. Lo pueden encontrar en Éxodo 19 al 31. Ese pacto fue una anticipación del nuevo pacto. Ese es el pacto que tenemos de la ley, Dios con su pueblo, Dios con Moisés en el Sinaí, pero eso era solo un anticipo de otro pacto. El nuevo pacto, el mejor pacto también, incluso como lo cita la Escritura, que nosotros podemos ver prometido en Jeremías 31:31, cuando Dios llamaría a un pueblo entre todas las naciones y escribiría su palabra en sus corazones, tal y como muestra Isaías 49:6. Además de estos dos testamentos, hay un texto que debemos leer, Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces y en muchos tiempos a través de los profetas. Pero mira que dice Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos textos de Hebreos nos están enseñando que la culminación de la revelación de Dios está en la persona de Jesucristo. Hace años, siglos, Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras a través de sus profetas. Pero en el último tiempo Dios determinó hablar a través de su Hijo. Las profecías, las promesas, los anhelos, las anticipaciones del antiguo pacto encontraban y encuentran su cumplimiento, su significado y su culminación en la vida, en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Toda la Biblia, todos los textos bíblicos iban en una dirección, Jesús. Todo apuntaba a Jesús, desde el mismo Génesis, donde el Señor hace esa promesa madre, por decirlo de alguna manera. Esa promesa grande donde Dios ya promete ese plan de redención, donde dice que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Dios ya está apuntando a Jesucristo. No está apuntando a Moisés, no está apuntando a Abraham, no está apuntando a otro, está apuntando a Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios, todas las palabras de Dios, todas las revelaciones de Dios son por medio de Él, por medio de Cristo, son en Él, en Cristo, y se cumplen en Él. Por eso dice, y en Él, amén, porque se cumplen en Él. Todo tiene cumplimiento en la persona de Cristo. Cuando tú ves el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿por qué hoy no tenemos sacerdotes? ¿Por qué no tenemos sumos sacerdotes como los que habían en el Antiguo Pacto? ¿Dónde culmina eso? En el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué hoy no estamos matando corderos? ¿Por qué no estamos ofreciendo sacrificios de animales? ¿Dónde culmina? En el sacrificio de Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Jesús. El tabernáculo, Jesús. El tabernáculo, Jesús. El arca, que representaba la presencia de Dios entre los hombres, apuntaba a Jesús. El maná que descendió en el desierto, apuntaba a Jesús. Todo apuntaba a Jesús. Absolutamente todo. Incluso algunas personas apuntaban a Jesús.
Un profeta como Moisés al que el pueblo escucharía de entre ellos, Jesús. Un rey como David, pero mucho más excelente, Jesús, pastor de ovejas, que al final mató, no como David que mató a aquel gigante, sino Jesús mató al mayor gigante que fue la muerte. Todo apuntaba a Jesús, todo apuntaba a Jesús. Vamos a ver entonces ahora las funciones de la Biblia. Las funciones de la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? Hemos visto cómo se compone la Biblia. ¿Por qué es la Biblia? ¿Quién inspiró la Biblia? Y ahora vamos a ver sus funciones. Por eso la debemos leer a diario. Por eso la debemos atesorar a diario. Por eso la debemos meditar a diario. En primer lugar, convicción de pecado. Convicción de pecado. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios al corazón humano, convenciendo a la persona de no haber cumplido con la norma sagrada de Dios y convenciéndola de su justa condenación y de su necesidad de un Salvador. Tienen referencias ahí anotadas, Romanos 3:20, Gálatas 3:22 al 25, o tienen, por ejemplo, otros textos que tienen en pantalla. No los citaré todos porque muchas veces hay muchas referencias, pero las podrán anotar ustedes mismos. Quien convence realmente es el Espíritu Santo. Siempre lo hemos dicho, la palabra lo dice, que el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio, convence de pecado. Sin embargo, ¿cómo convence el Espíritu Santo? Es a través de la Escritura. Si no conozco la Escritura, no conozco la ley. Si no conozco la ley, no sé qué pecado contra Dios. Es cuando yo conozco la ley, cuando yo me doy cuenta que he pecado contra Dios, que es ahí donde el Espíritu obra a través de la palabra y convence a mi vida de pecado. Y me convence de pecado. En segundo lugar, corrección e instrucción. Nos convence de pecado la Escritura. Cuando predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo obra en las personas, son convencidas de su pecado y vienen a Cristo. Pero también corrige e instruye. La Biblia corrige e instruye al pueblo de Dios, enseñándoles quién es Dios, quiénes son ellos y qué espera Dios de ellos. Cuando alguien dice que quiere Dios de mí, la Escritura. ¿Cómo quiere que Dios que yo viva? La Escritura. Tanto a través del estudio individual del creyente como por medio de maestros talentosos en la iglesia, Dios edifica y corrige a su pueblo. Tienen Josué 1:8, Salmos 119, 98 y 99, Mateo 7, 24 al 27, 1 Corintios 10, 11, Efesios 4, 11 y 12, 2 Timoteo 3, 16 o 4, 1 al 4. Tercer lugar, hemos dicho que la palabra convence de pecado a través de la obra del Espíritu, corrige e instruye al pueblo de Dios, pero también podemos decir lo que llamamos fecundidad espiritual. Suena raro, pero ahora entenderán por qué. A medida que la palabra de Dios se arraiga profundamente en los corazones de los creyentes, produce una cosecha de justicia, una genuina manifestación de amor a Dios y al prójimo. ¿A qué nos referimos con fecundidad espiritual? Que la palabra no solo convence de pecado, no solo instruye, sino que da fruto en nosotros. Lo que hace que nosotros vayamos dando fruto de amor a Dios, de amor a prójimo, ese fruto se forma en nosotros, es la palabra de Dios. Marcos 4 del 1 al 20 o Santiago 1 del 22 al 25. Siguiente función de la Biblia, perseverancia. Si no vivimos en las Escrituras, no vamos a perseverar en la fe. No vamos a perseverar. Fortalecidos por el Espíritu Santo, los creyentes se aferran al mensaje de las Escrituras a través de las pruebas y las tentaciones de la vida. Hermanos y hermanas, en medio de la aflicción, ¿qué hay mejor que leer las promesas de Dios? En medio de los momentos de soledad, ¿qué hay mejor que leer las palabras de Dios diciendo que está con nosotros? En medio de las pruebas, ¿qué hay mejor que ver a un Dios soberano que dice en la palabra que Él reina? En medio de las situaciones difíciles es la palabra la que nos da fortaleza, no el hombre, no los amigos, la Escritura. La Escritura. Porque una persona te puede decir, tranquilo, todo va a salir bien, pero tú no puedes dar crédito. Esa persona no cambia las cosas, esa persona no controla las cosas, esa persona no puede arreglar las cosas. Pero si Dios dice, tranquilo, yo controlo todo, en Él sí puedo confiar. Entonces nos ayuda a perseverar en medio de cualquier circunstancia. Por medio de esa perseverancia, ¿qué adquirimos? Mayor confianza en las promesas de Dios, de que nos guarda hasta el final.
Juan 10, 28 y 29, 1 Corintios 15, 2, 2 Corintios 13, 5, Gálatas 3 del 1 al 5, Filipenses 1, 6, Colosenses 1, 23, 1 Timoteo 3, 13 o 1 Juan 2, 14. La Biblia está llena de pasajes bíblicos que nos ayudan a tener confianza en que Dios nos va a sostener hasta el final. Hermanos, cuando a mí las personas me preguntan si yo tengo miedo de perder la salvación, yo siempre digo lo mismo: si depende de mí, sí. Yo soy malo, soy torpe, soy necio, soy débil. Si depende de mí, si el Señor me da la salvación y me dice gánatela, yo estoy frito. Pero lo que me hace confiar de que estaré eternamente con el Señor no es que el Señor me ha dado la salvación y me ha dicho gánatela, sino que me la ha dado y me ha dicho yo te ayudo, yo te sostengo, yo te hago llegar hasta el final. Si yo al final de mi vida puedo decir he terminado la carrera, he peleado la batalla, no me voy a dar golpes en el pecho diciendo porque yo soy un gran atleta. Voy a levantar las manos y voy a decir porque Dios ha sido muy bueno. Muy bueno. Yo ya he tenido momentos en mi vida espiritual de flojera, de debilidad, en que ya podía haber tirado la toalla. Pero siempre hay algo, más bien alguien, que me vuelve a levantar. Que me dice, sigue un paso, aunque sea arrástrate, pero no vayas atrás. A veces tengo ganas de decir, Señor, no tengo ganas de andar, no tengo ganas de correr, no tengo ganas... Pero hay alguien que me dice, arrástrate aunque sea. Pero para atrás no vamos. Nosotros no somos de los que retroceden, como dice la Escritura. El Señor nos hace prevalecer. ¿Qué otra función tiene la Escritura? Gozo y deleite. Gozo y deleite. Para aquellos que conocen a Dios, la Biblia es una fuente de gozo y deleite sin fin. La Biblia trae gozo y deleite. Si no están sintiendo gozo, es porque no están pasando tiempo con la palabra. No están pasando tiempo con la palabra. Como dice el Salmo 19, 9 y 10, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y si siguen leyendo, van a encontrar la palabra de Dios que dice que el Señor, que su palabra alegra el corazón, restaura el alma. Entonces la palabra de Dios trae gozo al creyente. Trae gozo, trae deleite. ¿Qué más cosas trae la Escritura? Autoridad suprema en la doctrina y la conducta. Autoridad suprema en la doctrina y la conducta. No nos portamos como nos portamos porque lo dice el pastor. No nos portamos como nos portamos porque lo dice mi padre. Nos portamos como nos portamos porque lo dice la Escritura. Cuando las personas me dicen, ¿por qué cantáis este tipo de alabanza? Vamos a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia de la alabanza? ¿Cómo dice la Biblia que debe ser la alabanza? Cánticos, cantos espirituales, himnos. Pues vamos a hacer eso. ¿Por qué no tenéis esto en la iglesia? Porque la Biblia no lo dice. ¿Y por qué tenéis esto? Porque la Biblia lo pide. Todo lo que maneja la iglesia, todo lo que regula la iglesia y todo lo que regula la vida del creyente no es en base a lo que el pastor me dijo, a lo que el pastor me enseñó o a lo que mi iglesia decía, es en base a la palabra. Es en base a la palabra. Muchos llegan a caminando por fe con lo mismo. Es que en mi iglesia se hacía esto. Pero la culpa es tuya por seguir eso sin buscar si eso era lo correcto. Hermanos, déjenme ser claro. Las personas engañadas no son víctimas. Tienen la misma Biblia que nosotros, pero no la quieren leer. Hoy hay pereza para la lectura. Es más fácil llegar a una iglesia y decir, bueno, si ese está ahí en el púlpito es porque sabe. Entonces todo lo que diga está bien. Hermanos, yo no nací en una iglesia como esta en el Señor. Yo conocí al Señor en otra denominación. ¿Qué pasa? Yo vengo de la calle, yo no sé nada de la Biblia, no conozco nada de Dios. Conozco de religión lo que he visto por la tele, lo que he visto en mis padres, poco más, de alguna boda, algún funeral, algún bautizo cuando iba algún familiar así, cuando era católicos. Pero yo no sabía nada, entonces yo llego a una iglesia y yo veo a gente a lo mejor haciendo ruidos raros. Digo, pues será bíblico y entro en el ritmo. Y si mi pastor me dice, es que tienes que pedirle que te dé esto, pues yo, venga, pues dame lenguas, porque es lo que me dice, ¿no? Y yo no sé ni qué es eso, pero es lo que me dice. Porque además me dicen, porque esa es la prueba de que tienes al Espíritu Santo. Y digo, ostras, pues yo necesito eso, ¿no? Porque si no tengo al Espíritu Santo, no soy creyente. Entonces, si eso es la prueba de que tengo al Espíritu Santo, significa que si no hago eso, no soy creyente. Pues, ¿sabes qué? Para que la gente no piense mal, me las invento. Porque si no, van a empezar a pensar la gente que no soy creyente. Recuerdo cuando mi pastor le dijo una vez a Clicia, pero habla, y ella, pero no,
Y él le dijo, pues me vino a mí y a ella y le dijo, oye, tienes que ver si ella tiene algo, algún pecado no confesado. Digo, todo por no hablar lenguas. Pobre niña, sales pensando, no soy creyente, andaré medio endemoniada porque como no hago esto. Pero es que todo lo que... Pero claro, era quien sabía, ¿no? Hasta que un día dije, oye, voy a leer, voy a estudiar, voy a ver qué piensa otra gente, voy a ver qué dicen otros. Por eso hay muchos pastores que dicen, no escuches a otros, que te confundes. Si la iglesia está bien instruida, no se va a confundir. Si la iglesia está bien instruida, va a saber a lo que decir amén y va a saber lo que desechar. Yo me preocupo de los pastores que no permiten que la iglesia vea otros vídeos o les restringen. Claro, si a mí me preguntan, pastor, sugiéreme, pues yo sugeriré autores que creo que son fiables. Pero yo no estoy en sus casas, yo no elijo lo que ven en YouTube. Porque yo creo que si instruimos bien, la iglesia va a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pastor que tiene miedo de que escuches a otros, ¿o cree que toda la iglesia no sabe nada y van a ser confundidos realmente? ¿O tiene miedo de que la iglesia descubra cosas que no están bien? Por eso cuando llegas y les dices, mira, he descubierto que esto no es bíblico, cuidado, cuidado que la letra mata. Cuidado que el espíritu vivifica, totalmente sacado de contexto. La Biblia es nuestra autoridad suprema en cuanto a doctrina. No dice, es que mi denominación piensa esto, es que la mía piensa... No, pero ¿qué dice la Biblia? Miren, hay cosas secundarias, por ejemplo, los dones. Hay gente que es continuista y hay gente que es cesacionista. Para mí es secundario porque los dones no aplican en la salvación. O sea, que hayan dones o no, no aplica en la salvación. Sin embargo, unos están equivocados. O continúan o no continúan, pero solo hay una verdad. O MacArthur, que es cesacionista, está equivocado, o Miguel Núñez, que es continuista, está equivocado. Ambos me parecen excelentes predicadores, pero uno no está bien. El fin de los tiempos, escatología. Solo hay una manera de ver el fin de los tiempos. Es que yo creo que habrá un rapto antes. Es que yo creo que no, que solo habrá segunda venida. Está bien, hay diferencias, sí. Hay amilenialistas, hay dispensacionalistas, hay de todo. Pero, otra vez el ejemplo, o MacArthur, que es dispensacionalista y cree en un rapto previo a la tribulación, ¿está bien? O Sugel Michelén, que no cree en eso y cree solo en una segunda venida, donde la iglesia será arrebatada, está bien. Pero uno está equivocado. Ambos son buenos pastores, sí. Hombres de Dios, sí. Celosos de la palabra que enseñan, sí. Pero uno está equivocado. Y es así. Solo hay una verdad. Por eso debemos seguir estudiando las Escrituras. No podemos aceptar lo que ya hemos entendido y cerrarnos en banda y decir, ya no leo más. Por ejemplo, yo creo firmemente en la seguridad de la salvación. Pero de vez en cuando vuelvo a leer algún librito corto, algún material de personas que piensan lo contrario para analizarlo. Para ver si quizá me puedo haber equivocado. Eso no es dudar de mis creencias. Pero me gusta leer lo que otros dicen, artículos, para saber que sigo firme en lo que creo en base a las Escrituras. Pero la Biblia es nuestra autoridad suprema en cuanto a comportamiento y en cuanto a creencias. Lucas 10:26, Lucas 24, 44 y 45, Juan 10:35, 2 Timoteo 3:16 y varios textos más. Vamos a ver ahora la cronología de la composición de la Biblia. ¿Cómo se compuso la Biblia? ¿En qué año se compuso? ¿Cómo se fue dando esta composición? La cronología. Los primeros libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, lo que la mayoría conocemos como el Pentateuco, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron probablemente escritos alrededor del año 1400 a.C. Cuando hablemos de fechas en cuanto a los libros de la Biblia, todo va a tener la palabra probablemente o aproximadamente, porque no sabemos el día y la hora exacto en el que Moisés se puso a escribir. Moisés podría haber escrito 2 de marzo del 1400 a.C., pero no lo hizo. Entonces se calcula en base a ¿qué? Genealogías,
textos bíblicos, periodos históricos, el tiempo en el que se escribió, y hay una aproximación, pero no son fechas exactas. Eso no nos hace dudar de la Biblia. Que Moisés escribiera en 1400 a.C. o en 1405 no cambia el texto, pero es aproximado. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y fue escrito alrededor del 430 a.C. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La mayoría del Antiguo Testamento es escrito en hebreo, pero hay unas pequeñas porciones que están en una lengua menos conocida hoy en día, que es el arameo. Esas porciones son Esdras 4, del 4 al 8, Esdras capítulo 4, versículo 8 a Esdras 6, 18. Ahí pueden ver textos en arameo. Esdras 7, del 12 al 26, hay texto en arameo. Daniel 2, la segunda parte del versículo 4 hasta el capítulo 7 y versículo 28 también está en arameo. O Jeremías 10, 11 también se encuentra en arameo. Vamos ahora al Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento posiblemente sea Santiago o Gálatas. Ya sé que tiene Mateo, pero no está escrito cronológicamente. Los libros en el Nuevo Testamento no están puestos cronológicamente, tanto que hace poquito una gran editorial ha sacado una Biblia que se llama Biblia cronológica, y lo que han hecho es juntar los libros en el orden de escritura, no es el orden que tenemos. Vuelvo a lo mismo, no están alterando la Biblia, porque el contenido es el mismo, solo lo han puesto en orden cronológico. Así que los primeros libros o el primer libro probablemente sea Santiago o Gálatas, escritos alrededor del año 40 después de Cristo. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron entre el 50 y el 60 después de Cristo. El año 90 después de Cristo registra probablemente el último de los libros del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque contiene unas pequeñas palabras en arameo y latinas también, pero en la totalidad fue escrito en griego. Vamos a ver ahora la división básica de los testamentos. Hay dos. Conocemos los 39 primeros libros como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Son los 39 primeros libros de la Biblia. Los judíos no cristianos, porque saben que hay judíos mesiánicos, judíos que han reconocido al Mesías, los judíos no cristianos se refieren a estos libros como escritura, se refieren a ellos como Tanakh, que es el acróstico hebreo de la palabra ley, profetas y escritos. Para ellos, los 39 libros del Antiguo Testamento se llama Tanakh. Los judíos que rechazan a Jesús no reconocen el Nuevo Testamento como inspirado por Dios. Nunca vayas a evangelizar un judío usando los evangelios, o usando Hechos, o usando Romanos, porque ellos no creen que eso es palabra inspirada por Dios. Pero entonces, ¿cómo los evangelizamos? Todo apunta a Cristo. Isaías, Jeremías, Salmos. Cristo está en el Antiguo Testamento, por eso se puede evangelizar al pueblo judío. Hay personas que solo usan el Nuevo para evangelizar, pero el Antiguo debe ser usado también. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no puede ser evangelizado con un libro que ellos no creen que es palabra de Dios. ¿O acaso a ti te va a venir alguien a evangelizar para que te hagas musulmán con el Corán? Tú no das crédito a esas palabras. Tú no crees que son inspiradas por Dios. Tú no crees que es palabra divina. Entonces no puedes decirte a alguien, mira lo que dice el Corán, ya, pero es que para mí eso no es palabra de Dios. O te vienen los mormones con el libro de Mormón, ¿y tú qué haces? ¿Les haces caso porque te traen un libro que dice algo? Claro que no. Entonces ellos no reconocen el Nuevo Testamento como inspirado por Dios, pero podemos usar otros libros del Antiguo para hablar con ellos. La palabra testamento viene de la palabra latina testamentum, que significa pacto o acuerdo. Es como pacto, acuerdo, trato. Al parecer, la primera persona que utiliza este término, el término testamento, para nosotros son cosas usuales, pero esto no aparece en el siglo I.
o en el año 20 después de Cristo. La primera persona probablemente fue Tertuliano, uno de los primeros apologistas cristianos, entre el 160 y 225 después de Cristo. Tertuliano probablemente fue el primero en usar el término testamento, en ese caso testamento. Ahora tienen una imagen donde ven las divisiones. Tienen el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego tienen los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Luego tienen los libros poéticos o sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. La diferencia entre profetas mayores y menores, sé que la mayoría lo saben, pero ¿cuál es? ¿Cuál era? El tamaño del libro. No es que Daniel midiera 1,90 m y Habacuc midiera 1,60 m. Es que el libro es mucho más extenso y de ahí la clasificación. Pero una cosa, recuerden, las divisiones no las hizo Dios. No llegó Daniel a decir, oye, por favor, que a mí alguien me ponga entre los profetas mayores, que yo he escrito mucho. Son cosas que se han hecho aquí, clasificaciones que ha hecho el hombre para un mejor orden. Como veremos luego y explicaremos. Antiguamente, por ejemplo, si yo viniera a predicar, cuando no había capítulos y versículos, ¿saben cómo tenía que hacer? Abran sus Biblias, a la mitad más o menos del libro de Gálatas. Ponte a buscar el texto. Ponte a buscar el texto. No habían capítulos y versículos, para enseñar era un caos. Y más si pasabas de un texto a otro. La gente tarda media hora en encontrar el pasaje en concreto, hay libros largos. Son cosas útiles que el hombre hizo para una mayor facilidad. Que, como diré, no siempre están bien hechas las divisiones. Obviamente a veces rompen temas y se nota que algo pertenecía al primer capítulo. Incluso esas personas que las hicieron fueron criticadas. Pero a la hora de estudiar la Biblia no nos marcan los capítulos y los versículos. Nosotros vemos el texto como un completo. Nos ayudan a la hora de expresarnos. Los testamentos, seguimos hablando de ellos. Si usted hoy va de visita a una sinagoga judía, a un templo judío, y abre allí un ejemplar de las Escrituras hebreas, verá que incluyen exactamente los mismos libros que el Antiguo Testamento cristiano, aunque en orden diferente. Los libros que ellos usan son los mismos que nosotros, pero en otro orden. Curioso, no los mismos que los católicos, que tienen otros libros en el Antiguo Testamento, pero los propios judíos tampoco los reconocen como inspirados. Ni los judíos reconocen esos libros como inspirados, pero sí los que nosotros tenemos registrados aquí. Desde tiempos antiguos, los judíos han organizado sus escritos sagrados en 3 divisiones principales. La ley, que verán a esta gente que le gusta hablar en hebreo, la Torá. Los profetas, el Kevim, y los escritos, el Ketubim. Son los 3 aspectos en los que dividen los judíos los libros que ellos principalmente estudian: ley, profetas y escritos. Los primeros 5 libros de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento son los mismos que los que nosotros usamos, que es la ley o lo que ellos conocen como la Torá. Después de eso, sin embargo, el orden cambia notablemente y en ocasiones múltiples libros aparecen agrupados. Por ejemplo, el último libro de la Biblia hebrea es Segunda de Crónicas. Nosotros tenemos, ¿cuál? ¿Cuál es el último que tenemos nosotros? Malaquías. Ellos tienen Segunda de Crónicas. Por lo tanto, para ellos Abel es el primer mártir en Génesis 4:8, pero por ejemplo Zacarías es el último mártir en Segunda de Crónicas 24, 20 al 22. El orden no altera las cosas. Los libros son los mismos. El orden en que los tienen son distintos. Las cartas de Pablo se organizan en el Nuevo Testamento por orden decreciente de tamaño. Primero dirigidas a comunidades y luego dirigidas a individuos. Si se dan cuenta, van a ver, por ejemplo, las cartas a los romanos, a los corintios, a iglesias. Luego, justo después, van a ver que va a personas: Timoteo, Tito, Filemón. Terminamos por ahí con Hebreos, con Pablo, que no se sabe. No podemos afirmar que es Pablo. Yo soy de los que rotundamente me cuesta y me niego a decir que es Pablo el autor.
porque en todas se presenta y si en esa no lo hace, pues ¿para qué otorgárselo? Claro, cuando uno analiza el texto, la forma en que está escrito, la forma en que está organizado, las palabras son paulinas. Son paulinas. Sin embargo, si Pablo no lo presenta, nosotros tampoco podemos afirmarlo. Pero mucha gente le otorga la autoría de Hebreos al apóstol Pablo. Si más de una carta fue escrita a la misma comunidad o individuo, la carta se mantienen juntas. La carta anónima a los hebreos, es decir, a los cristianos judíos, se incluyó al parecer después de las cartas de Pablo, porque algunos líderes en la naciente iglesia creían que Pablo o un compañero del apóstol por el lenguaje lo escribió. Otras cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por hombres como Santiago, Pedro, Juan y Judas, no Iscariote. Aunque por ahí en internet, si algunos, estos que les gustan las teorías de la conspiración, van a encontrar el libro de Judas, por ahí el libro oculto de Judas que la iglesia... Hermanos, una cosa, el tema de internet es una maravilla y es una pesadilla. Si uno tiene una firmeza y unos conocimientos y conoce buenas fuentes, uno va a saber dónde buscar. Pero en internet puedes encontrar disparates. Por ejemplo, hay páginas que enseñan cómo la primera mujer no fue Eva, sino que había otra que tenía nombre y tal y tal. Por ahí hay un predicador muy famoso que dijo que había una generación incluso preadánica y que Adán y Eva no fueron los primeros hombres en existir en la tierra. Y ese predicador es famoso a nivel mundial. Y muchas cosas que enseña es de sana doctrina. Muchas cosas que enseña. Hay muchas cosas como el libro de Judas oculto. Cosas que las personas llenan las redes de especulaciones. Y a mí eso me preocupa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hoy entro en mi página de Facebook, que la siguen más de 400.000 personas, y yo pongo una foto de mi esposa, y pongo descanse en paz, sin cotejar las fuentes, sin venir a preguntar a casa, nada, ya la gente va a empezar a compartirlo, a hablar, la esposa del pastor murió, no saben nada, han visto una fuente, han visto tal, no saben nada, lo comparto, lo digo, en cuestión de probablemente una hora, mi esposa esté muerta para miles y miles de personas. Así pasa con noticias como Chuck Norris se ha convertido, Sylvester Stallone se ha hecho pastor. Y lo peor es que no verificamos fuentes. Dejen de pensar que Internet es una fuente fiable de información. Internet tiene cosas saludables, pero Internet es el mayor basurero de la historia. Porque no hay nada que restrinja que algo se puede escribir o no. Yo puedo ir a Wikipedia y escribir mi propia biografía de Wikipedia y tú pones Juan Manuel Baz y sale lo que yo he escrito. Y yo puedo por ahí poner que yo trabajaba en el Circo del Sol. Nadie coteja los datos. Debemos tener mucho cuidado con estas cosas. Mucho cuidado. Por eso digo, está bien que la gente busque, vea otros vídeos. Cuidado. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, había gente creyente, en vez de buscar en las escrituras, había más teoría de la conspiración entre cristianos. A mí me escribían más hablando de vacunas, de microchips, del anticristo, de Bill Gates, de exterminar media población del mundo y tantas otras cosas. Creyentes que pasaban horas viendo vídeos, horas viendo documentales que hablaban de esas cosas. Yo no vi ninguno. Pero Easy, pero no lo sabemos, Easy. ¿Cuál es la fuente fiable de eso? ¿Especulación? Yo pienso, yo creo, me parece, la élite oculta. Pero yo tengo una fuente fiable, la Escritura, que dice que nada de lo que pasa en esta zona bajo el sol se escapa del gobierno de Dios. Así que no me importa lo demás, porque sé que el que gobierna es mi Señor, entonces yo vivo tranquilo. ¿No te preocupa la vacuna? No, porque yo confío en el Señor. A mí no me van a meter miedo en el cuerpo. Es que son los chinos, es que han sido los americanos, es que estas vacunas, mira qué sospechoso, todas vienen de Rusia, de China, del rey. Madre mía, ¿en serio van a invertir tiempo en eso con la cantidad de películas buenas que hay para ver? No, hermanos. Cuidado con Internet, cuidado con compartir rápido artículos, con compartir rápido publicaciones, sin verificar fuentes, sin analizar si es correcto.
Me parece bien, suena bonito, compartir. Cuidado, porque está llevando información a otras personas y a veces podemos ser el canal de mala información, Pablo habla en Gálatas, capítulo 2 y versículo 9, de Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan como los pilares de la iglesia en Jerusalén. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, es un género mixto que incluye cartas, profecías y textos apocalípticos. Vamos a ver la división rápida del Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Me encantaría que se llamara Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que pasó ahí no es fruto de los apóstoles, sino de el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Tenemos las epístolas paulinas, como sabemos, el gran autor del Nuevo Testamento. Tenemos Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a la iglesia en Tesalónica, las 2 cartas a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Hebreos está como paulinas en el dibujo, pero reitero, no soy yo dado a otorgarle una autoría que él mismo no se adjudica. Y luego, epístolas generales, Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan, Judas, y luego un texto mayoritariamente profético que es Apocalipsis. Vale la pena señalar que la práctica de incluir múltiples obras literarias dentro de un libro no estuvo ampliamente probada hasta por lo menos el siglo II después de Cristo. Antes de este tiempo, la mayoría de los libros de la Biblia estuvieron circulados como rollos individuales, es decir, las divisiones de primera y segunda. Normalmente era todo un compendio, no habían divisiones de varias cartas que se juntaban, todo eran rollos individuales. Vamos a hablar ahora de esto. Esto es curioso, la división en capítulos. Al principio, como dije, primera hora y media es mucha información, mucha historia. Sé que es, pero tengan paciencia, llegaremos a la chicha. Pero a mí esto también me gusta. Los primeros cristianos y judíos citaron a menudo las escrituras haciendo referencia a un libro, a un autor o a un evento textual, pero con poca especificidad. Tú no ves citando, por ejemplo, a Pablo o a Pedro en algún sermón en Hechos, citando el Antiguo Testamento, como dijo Isaías en el capítulo 3, versículo... Como dijo Isaías, y ya. Eso no había. No, sería mucho más sencillo, pero no había eso. Jesús, por ejemplo, en referencia al relato de Moisés, se refiere al texto simplemente con la frase en la zarza. Hacen referencia a situaciones, hacen referencia a acontecimientos, hacen referencia a citas, pero no citan el texto y el versículo exacto, porque no había divisiones de capítulos ni versículos. A medida que los textos bíblicos eran copiados, leídos y comentados, algunos hicieron varios intentos de subdividirlos y etiquetarlos todavía más. Por ejemplo, Eusebio, entre el 260 y el 340 después de Cristo, un historiador prominente de la iglesia, dividió los 4 evangelios en una serie de cánones y divisiones. No piensen que lo que tenemos hoy es la primera que se hizo. Ya se hicieron otras. Empezamos, por ejemplo, con el tema de Eusebio. Los cánones de Eusebio se incluyen en manuscritos antiguos como el Códice Sinaítico. Hay registros. Cuando yo fui, por ejemplo, a Washington por el taller que tuve, una de las mejores visitas que he hecho en mi vida, y mira que estuve en el Louvre, en París, lo disfruté muchísimo, me encantan los museos, pero fue ir al Museo de la Biblia. Para mí era como un niño en la feria yo. Estuvimos, no sé si fueron 4 o 5 horas, pero yo me podía haber quedado ahí 2 días metido. Precioso. Si algún día, por lo que sea, van a Estados Unidos, y si algún día pasan por Washington, hermanos, mejor que ver el Capitolio, mejor que ver la Casa Blanca de lejos, vayan al Museo de la Biblia. Precioso. Para nosotros sobre todo. Ver las primeras traducciones en español, ver las vueltas que ha dado la Biblia. A mí lo que me gusta es que cuando estábamos saliendo, hay una cúpula redonda que tú entras y es como una librería, y salen todos los idiomas y dialectos del mundo, y encima de cada uno hay Biblias, pero hay huecos vacíos, y te animan a que si conoces el dialecto, empieces a traducirla.
Te enseña los múltiples donde ya se ha traducido. Como sabemos, la Biblia es el libro traducido a más idiomas y dialectos del mundo, pero te das cuenta que todavía hay varios pueblos que no tienen la Biblia en su idioma. Me pareció bonito, muy tierno. También tienes la opción, fue algo cuando se empezaron a hacer las primeras copias de los textos bíblicos. Ahí uno valora lo que tiene aquí, porque esto ahora lo metes en una máquina, en una fábrica, y salen 100.000 en una semana. Pero hay una señora que estaba vestida de época y te dejaba elegir entre un texto de los Salmos y un texto de Isaías, y está con su plancha, haciendo así, porque eran planchas con los textos de metal, lo bajaban, lo pintaban, te llevas tu pergamino. Es muy bonito de ver cómo misioneros han dado la vuelta, han llevado la palabra a 1000 sitios, cómo la Biblia se fue expandiendo, el Evangelio, por qué regiones. Es bonito de ver cómo llegó, por ejemplo, a Latinoamérica la palabra de Dios, a Norteamérica y a cada sitio. Entonces, a mí me pareció excelente, me pareció muy bonito. Nuestra división actual de capítulos fue añadida al Antiguo y el Nuevo Testamento por Stephen Langton, del 1150 al 1228, arzobispo de Canterbury a comienzos del siglo XIII, mientras él se encontraba enseñando en la Universidad de París. Eso es lo que tenemos hoy. Langton añadió las divisiones al texto en latín y las publicaciones posteriores siguieron ese formato. Las divisiones en capítulos de Langton fueron insertadas en el texto hebreo en una forma modificada por Salomón ben Ismael alrededor del año 1330 después de Cristo. Las divisiones en versículos en las versiones modernas del Antiguo Testamento están basadas en la versificación estandarizada por la familia Ben Asher, escribas judíos, alrededor del año 900 después de Cristo. Cuando la división en capítulos de Langton fue añadida a la Biblia hebrea en una fecha posterior, las divisiones de los capítulos se ajustaron en ocasiones para adaptarse al esquema de Ben Asher. Los judíos, como saben, tienen todavía familias escribas que se dedican a estas cosas. La división de versículos en el Nuevo Testamento fue añadida en 1551 por Robert Stephanus Estienne, un impresor de París, a la edición de un texto bilingüe, latino y griego. Una cosa, Europa ha hecho mucho por la expansión de la palabra de Dios. Cuando estudian la historia de la Iglesia, traducción, copia, imprenta, todo está dando vueltas por aquí. Zona europea ha sido una zona prominente en cuanto a traducción, en cuanto a copia, en cuanto a distribución de Biblias. La división en capítulos, seguimos. Antes de la división en versículos de Estienne, los eruditos bíblicos se vieron obligados a referirse a los textos con frases como les decía antes de que Estienne hiciera esa división, a la mitad del capítulo 4 de Gálatas, porque todo fue progresivo. Primero los testamentos, luego vemos los órdenes de los libros, luego empezaron a añadir capítulos porque se hacía muy complicado, pero aún así se hacía difícil estar dando clases. Imagínense cuántos textos citamos el domingo, o en los estudios bíblicos. Imagínate que cada vez tengo que parar y decir, bueno, hermanos, busquen a la mitad del capítulo 4 de Gálatas. Ahí te quedas 10 minutos esperando que la gente lo es. Y no había proyectores, y no había nada de eso, era muy complejo. Entonces, así se trabajaba. Yo doy gracias a Dios por las personas que trabajaron en incorporar los versículos. Facilitan mucho el estudio, facilitan mucho la lectura. Con todo lo defectuosa que pueda parecer la división de Estienne, fue un avance importante para permitir la especificidad en la cita de las Escrituras. La primera Biblia en tener la división en versículos fue la Biblia de Ginebra en 1560. Hasta entonces no habían divisiones en versículos en ninguna Biblia escrita. La Biblia de Ginebra en 1560 fue la primera Biblia que contenía la división que conocemos de capítulos y versículos. Aunque Estienne es todavía criticado por algunos de sus segmentaciones, es verdad, hay mucha gente que no cree que haya hecho una buena división de algunos textos. Yo particularmente no estoy conforme en algunos textos. Hay textos que estoy leyendo que se parte los versículos o los capítulos y veo que la temática era la misma. Pero bueno, como digo, no afecta a temas doctrinales.
Es prácticamente impensable que cualquier otro esquema vaya a retar alguna vez la aceptación universal de su sistema. Ahora quiero hablar de esto, la doble autoría de las Escrituras, algo muy importante. Al escribir una carta a los Corintios, Pablo no entró en un estado de éxtasis. Dictó a un secretario y luego, cuando estaba terminada, recogió la composición completa y dijo: vamos a ver lo que Dios ha escrito. Algunos creen que la Biblia se escribió así, que Dios llevaba a sus autores como Pablo a un estado sobrenatural, los sacaba del cuerpo, cerraban los ojos, empezaban así y abrían palabra de Dios. No fue así. Y eso es lo que conocemos como doble autoría de las Escrituras. No obstante, como apóstol, Pablo esperaba que su enseñanza fuera contemplada, completamente obedecida y creída, recibida de hecho como la misma palabra de Dios. Los autores no fueron llevados a un estado de trance, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos buscaban y enseñaban de tal manera que la iglesia tenía que recibir sus palabras como palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos referencias: la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 40, capítulo 14, 36 y 37, segunda carta a los Corintios 2:17, 4:2, Colosenses 1:25, primera de Tesalonicenses 2:13 o segunda de Tesalonicenses 3:14. Ahora vamos a una pregunta que le encanta a los liberales. ¿Contiene la Biblia errores? Fácil decir que no. Fácil decir que no. Pero ahora vamos a preguntarnos otra cosa. ¿Contiene textos difíciles? ¿Contiene textos que parecen contradictorios? ¿Por qué tú y yo decimos que no contiene errores? Por ejemplo, hay un texto en los Evangelios que cita que hay un endemoniado y el mismo texto paralelo parece que hay dos endemoniados. Había uno, habían dos. Ven, y siempre salen en internet. Hay páginas anticristianas de: ven, la Biblia se contradice. La Biblia se contradice. Por ejemplo, hay un texto que dice que Judas adquirió que adquirió un terreno en el que él murió. Hay un texto que cita que Judas adquirió ese texto. Pero hay otro texto bíblico que no dice eso, sino que fueron los sacerdotes los que compraron ese terreno con las 30 monedas que Judas devolvió. ¿Se contradice la Escritura? No. ¿La Biblia contiene errores? No. Vamos a hablar de algunas palabras importantes. La primera, inerrante. La Biblia es inerrante. Esa palabra es hermosa para mí, la inerrancia de las Escrituras. El pastor Will Graham estuvo hace 2 o 3 años en Caminando por Fe dando una enseñanza sobre eso. La pueden encontrar en el canal, excelente. La doctrina de la inerrancia o la afirmación que las Escrituras son sin error significa que la Biblia es completamente veraz en todas las cosas que los autores bíblicos afirman, ya sean detalles geográficos, cronológicos o teológicos. Ya sean cosas que tienen que ver con la geografía, la cronología o la teología o doctrina, consideramos que la Biblia es inerrante, sin ningún error. Pero la Biblia no es solo inerrante, la Biblia para nosotros también es infalible. Infalible, de acuerdo con los diccionarios modernos, también significa incapaz de errar o incapaz de fallar. La Biblia no tiene errores. La Biblia no falla. Tercera palabra que tenemos que relacionar en cuanto a la Biblia: inspirada. Inerrante, infalible, inspirada. Afirma que la Biblia está inspirada por Dios es aseverar que Dios estaba de alguna manera detrás de su Escritura. Entonces, nosotros los cristianos, porque los liberales están yendo por otros lados, creemos que la Biblia es infalible, inerrante e inspirada. Vamos a ver una cosa: recomendaciones para lidiar con textos difíciles en la Biblia. ¿Hay textos difíciles? Sí los hay. ¿Hay textos que aparentemente traen dudas? Sí los hay. ¿Cómo enfrentamos estos textos? Vamos a dar algunos pasos. Estas partes ya son más prácticas para ustedes. Paso número 1. Asegúrate de que estás interactuando con textos reales. No permitas que el escepticismo mal informado de otra persona envenene tu propio intelecto. Hay gente
que se pone a charlar con personas o a ver fuentes por internet que ponen en duda la palabra con las frases como ¿y cómo podemos creer en la Biblia si ya ha pasado por tantas personas? ¿Y cómo podemos creer en la Biblia si se han hecho ya tantas traducciones? Te empiezan a hacer dudar y ya vas al texto como si no fuera palabra de Dios. La primera cosa es que te tienes que asegurar que ese texto es real. No puedes ir a mirar un texto ya con dudas. Es como si yo voy a hablar con mi madre y mi madre me dice, tú no puedes fiarte al 100% de tu mujer. Tú no puedes tener una confianza ciega en que Eclesia nunca te va a engañar. Y empiezo a mirar a mi mujer como si ya no fuera tan fiel como a mí me parecía. ¿Me ha engañado? No. ¿Es fiel? Sí. Pero a mí me han hecho dudar de ella y ahora la miro y ya me como la cabeza. Ahora cada mensaje que le llega lo veo raro. Ahora si va al baño y por lo que sea se lleva el móvil, pienso extraño. ¿Por qué? Porque me han convencido de que mi mujer no es fiable, cuando para mí lo era. La primera cosa que tienes que hacer es no dar oído a esta gente escéptica que quiere poner todo en duda y empezar a leer la Biblia como si no fuera la palabra de Dios. Número 2, acércate al texto bíblico confiando en él, muy relacionado con lo que hemos dicho antes, no como un escéptico. Acércate confiando en él. Debemos estimular la investigación de la veracidad del cristianismo. Claro que sí. Yo no quiero que vayáis como ciegos. Os han dado este libro y como ciegos ya lo creéis. Claro que no. Yo animo a la gente. Mira, hay una asignatura que yo creo que todo creyente podría estudiar. La hice en el seminario, muy práctica, y me gusta leer libros que tienen que ver con eso. Es apologética, defensa de la fe. En este caso, de la fe cristiana. Hay grandes autores como el recientemente fallecido Ravi Zacharias. Tienen a un autor brillante, un gran profesor de universidad, un erudito llamado John Lennox. Hay grandes hombres que se dedican a eso. Miren, por ejemplo, hay un ministerio brillante, yo lo recomiendo siempre, porque muchas de las preguntas que tenemos es del Antiguo Testamento. Como ¿quién fue la mujer? ¿Hubo una mujer antes de Eva? Él lo contesta. O ¿quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde sale? Ellos tratan esos temas. Es un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Excelente. Material que tienen es brillante. Y tratan temas que defienden con ciencia y datos la realidad y la veracidad de los textos bíblicos. A mí me gusta que la gente estudie. Es bueno. A mí me gusta, por ejemplo, ver mucho documental. Mejor que una película o una serie, siempre intento buscar fuentes fiables, nunca History Channel, porque una vez estaba viendo la tele y sale eso de History Channel y pone, ve que estaban hablando de Adán y Eva y el jardín del Edén, y yo, ¡uy, qué interesante! Hoy hablan de la Biblia. A la que llevan 15 minutos lo que estaban diciendo es que habían tomado eso de una historia mitológica griega que era la misma y lo habían adaptado y tal, y entonces, ¿cómo negar la inspiración de la Escritura y decir que era una copia de mitología griega? Pero hay buenas fuentes, con buenos documentales, que podemos ver, que podemos aprender. Hay buenos libros. Por ejemplo, hay un libro muy bonito que yo creo que se lo podrían comprar, es corto, es sencillo, se llama Cómo defender tu fe, de R.C. Sproul. Y es un poco de ese estilo, respondiendo preguntas que normalmente ateos nos hacen para que dudemos de la palabra de Dios. Yo no quiero que vengan como ciegos, pero nunca duden de la palabra. Se puede investigar sin dudar. Que yo quiera aprender no significa que dude de Dios, sino que quiero saber más. Y a mí, por ejemplo, cuando estudio apologética, cuando hago temas que tienen que ver con la defensa de nuestra fe, la veracidad de los textos bíblicos, a mí me ayuda porque además a mí me refuerza más todavía la fe. Porque allí donde investigo hay pruebas que dan validez a todo lo que la Biblia dice. Y eso me anima a seguir creyendo todavía más. Hermanos, a mí investigar buenas fuentes no me ha hecho dudar, me ha dado todavía más confianza en las Escrituras. En las Escrituras. El cristianismo no tiene nada que temer a los hechos. No, la ciencia y la fe no son enemigas. No nos tiene que dar miedo que los arqueólogos estén buscando cosas como van a encontrar algo que no es bíblico y que va a contradecirla. Al contrario, si te das cuenta, los arqueólogos son los que más han ayudado a probar la veracidad de la Escritura, porque de vez en cuando aparecen cosas, wow, esto tiene que ver con ese pueblo de Babilonia que habían citado, y además es precioso cuando vas al Museo de la Biblia. Yo, por ejemplo, leer aquí palabras como un dracma,
monedas que se usaban y leer allí y ver la moneda y decir, wow, es así como es. O las tinajas que se usaban para llevar, las lámparas de aceite. Todas las cosas que has leído empiezan a tener más sentido cuando empiezas a ver, y la arqueología lo ha encontrado. La arqueología lo ha encontrado. Sin embargo, llega un momento en que uno se da cuenta de que la Biblia es internamente coherente y sus afirmaciones son con frecuencia confirmadas con datos externos verificables, como por ejemplo la arqueología. Así como en un matrimonio saludable uno confía en su cónyuge y no vive en la duda o en la sospecha constante, del mismo modo un cristiano confía en el texto bíblico en áreas que no pueden ser confirmadas por criterios externos. Los criterios externos, arqueología y otras ciencias han probado las cosas que dice la Escritura. Pero hay cosas que no han sido probadas. Pero que hayan textos que la arqueología no haya descubierto no significa que sean mentira. No significa que sean mentira. Si aquí nos habla de un pueblo que estaba en una zona pero no han encontrado nada, que no encuentren nada no significa que no estuvieran. ¿O no? Nosotros nos afirmamos en las cosas que aparecen, pero no dudamos de las que no aparecen. Hermanos, yo no espero que la ciencia coja cada texto, cada pueblo, cada rey y me encuentre un sello, una carta que lo afirme. Si hay, gloria a Dios, y cuando aparecen me alegro, pero si no aparecen, yo no me pongo a dudar de que es una invención, simplemente de que no lo han encontrado. La ausencia de pruebas no afirma que algo no existe. Es así de sencillo. Esa es la lucha de la ciencia. Demostradme que Dios existe. La ausencia de pruebas físicas no confirma la no existencia de Dios. A mí me hace mucha gracia porque hoy la gente que quiere pruebas, cuando se sienten una mujer siendo un hombre, pruébame que eres, no es que me siento así. O sea, mi fe te la tengo que probar. Tu sexualidad la tienes que sentir. Madre mía, vamos finos, porque lo tuyo sí que está probado por la ciencia. Naciste hombre, eres un hombre. Pero lo mío sí que exiges pruebas extrañas. No, ¿has visto cómo son raros? Creen en el amor, creen en mil cosas abstractas. Pero lo nuestro, en el fondo, no quieren que hayan pruebas. En el fondo están rebelados contra Dios. Aunque aparecieran más pruebas y les digas, ya, pero mira, la arqueología demuestra esto, mira, pero en este mar se han encontrado restos de egipcios que pasaron, ya, pero, no, casualidad. No les va a valer ninguna. Yo una vez charlaba con uno, cuando estudié apologética y hablaba de esto y de aquello, y veía su negación constante y digo, no quiere aceptarlo. Al final le dije, ¿sabes qué? Aunque ahora se abriera el cielo, se pusiera todo negro, bajara un águila hablando, y algo pasara así, tampoco creerías. Solo Dios te puede hacer creer. Tú estás rebelado contra Dios, no quieres creer. Número 3. Ora acerca de un texto difícil. En primer lugar, ve a él sin dudar y con confianza. Luego también ora. Dios es un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Hermanos, esto es palabra inspirada por Dios. No tenemos a Pablo para que nos explique las cosas. No tenemos a Moisés para que nos explique, oye Moisés, como si tú no estabas allí en el Edén, ¿cómo puedes dar tantos detalles? Yo no puedo hablar con Moisés, pero yo puedo orar a Dios. Él es el inspirador, Él es el autor fundamental. A mí me gusta decir que la autoría es de Dios, los otros son escritores. Número 4, tenga en cuenta las calificaciones en la inerrancia cuando se trata de textos difíciles. No exija que los escritores antiguos se ajusten a las normas que usted espera, exigiendo, por ejemplo, citas textuales que sean perfectamente paralelas. A veces queremos que el texto nos dé todos los detalles que nosotros esperamos para darle más crédito y validez. Pásalo en los evangelios. Es que mira, aquí Mateo dice esto, pero Marcos no lo dice, pero es que Marcos no lo tiene que decir. Algunos son así, algunos esperan leer Mateo y esperan leer la misma historia en Marcos y que no cambie ninguna palabra, pero es que los escritores son diferentes. ¿Contradice Marcos a Mateo en ese texto? No. ¿Aumenta información? Sí. Marcos añadió a lo mejor algo que Mateo no le daba importancia. A lo mejor el énfasis de Mateo
porque el Evangelio de Mateo tiene una dirección más evidente y el énfasis de Marcos, que tiene una dirección más evidente, deciden destacar una u otra cosa. Pero no es que, mira, se contradice. No, no se contradice, añade información que Marcos no dijo. Pero a veces queremos que sean exactamente idénticos para que a nosotros nos... es que mira, dice esto, pero no es exactamente igual, no es... A veces hay citaciones en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento que cuando lees el Antiguo Testamento no es palabra por palabra idéntico. ¿Está citándolo? Sí. ¿Está torciéndolo? No, pero no lo cita. Pero a veces queremos que sea todo tan preciso, tan exacto. No podemos buscar que los autores se ajusten a nuestras exigencias. Número 5. Busque consejo cuando lidie con textos difíciles. Hable con un amigo cristiano, con un pastor o profesor sobre su pregunta. Lo bonito de ser cristianos es que vivimos en comunidad. Aquí hay personas que llevan 1 año en la fe y que saben un poquito, y hay personas que llevan 10 años y saben mucho más. Pues si yo encuentro algo que no me encaja, que tengo dudas, yo llamo, yo escribo, quedo con un hermano que sé que sabe más, o que ha estudiado más, o que se ha formado más, y le pregunto, oye hermano, ¿tú estudiaste esto? Sí, oye, pues tengo esta pregunta tal. Se sienta, se lo explica y listo. Lo maravilloso de vivir en comunidad y de caminar en comunidad es la ayuda mutua unos a los otros, y más con la interpretación de textos bíblicos. Miren, los hermanos que estamos en el club de lectura que hacemos los miércoles, estamos leyendo un libro de D.A. Carson que se llama La cruz y el ministerio cristiano. Son reflexiones del libro de Corintios. Cuando llegamos el otro día a 1 Corintios 3, había un texto que les pregunté, ¿y cuántos de vosotros no habéis escuchado ese texto para hablar del suicidio? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y toda la gente lo usaba para hablar del suicidio. Después de haber leído el texto completo, de haber analizado el texto completo, los hermanos les pregunté, ¿habla del suicidio? Y todos, nada que ver. Digo, ¿has visto? El no saber algo, hay algo bueno, y es que caminamos con gente que ya lleva años de experiencia. Tú puedes ser que leas la Biblia un poco, pero piensa que hay gente que a lo mejor sirve aquí, como es mi caso, que nos tiramos 8 horas al día. Leyendo palabra en griego, en hebreo. A lo mejor nos tiramos 5 horas con 2 versículos. Pero sacamos un análisis más profundo y por eso procuramos ayudar. Pues hay personas que se han dedicado a esto toda la vida. Hay autores que los escuchas hablar y son bibliotecas. No los envidies, porque hay gente que también tiene más tiempo. Obviamente yo necesito saber más que vosotros o más profundamente porque yo trabajo para eso. Sostenéis 8 o 10 horas que ocupáis en otros trabajos y no tenéis ese tiempo. Eso no os exime de culpa de no leer las Escrituras, pero hay personas que os pueden ayudar. Si veis algo difícil, por favor, no recurráis a internet rápidamente, que puede ser peligroso. Número 6, esté dispuesto a dejar un texto a un lado para su examen posterior en lugar de armonizarlo por la fuerza. A veces encontramos un texto difícil y nos volvemos locos con ese texto y nos encallamos con ese texto y yo no vuelvo a leer más la Biblia hasta que no encuentre No, relájate. Miren, yo hay textos bíblicos que después de 2 años los entendí mucho mejor que 2 años antes. Porque adquieres más madurez, adquieres más conocimiento, adquieres más sabiduría, adquieres más conocimiento bíblico y cuando vuelves a llegar al texto y lo aprendes a leer de otra manera, lo entiendes mejor. No se encallen con un texto, sigan estudiando, intenten averiguar, intenten buscar, pero si en algo no encuentran respuesta, sigan. Su fe no se basa en un texto. Su fe no se basa en un solo texto. Vamos entonces ahora, después de estos consejos, a otra pregunta. ¿Quién determinó qué libros debían incluirse en la Biblia? ¿Quién determinó qué libros debían incluirse en la Biblia? Lo que vamos a hablar ahora rápidamente es de lo que llamamos el canon bíblico. El canon bíblico. El canon es la lista cerrada de libros que los cristianos ven como singularmente autoritativos e inspirados. El término griego canon significaba originalmente caña o vara de medir y solo más tarde norma o regla. Si bien el concepto de canon
de un canon limitado es antiguo, pueden ver Deuteronomio 31, 24 al 26 o Daniel 9:2. La primera persona en utilizar la palabra griega canon para referirse a la lista restringida de los libros inspirados del cristianismo fue, al parecer, Atanasio, obispo de Alejandría, 352 después de Cristo, y pueden leerlo en los decretos del Sínodo de Nicea. Para los cristianos protestantes, el canon no es una colección autorizada de escritos sobre el que la Iglesia confiere su autoridad o aprobación de una lista de libros. Por el contrario, el canon es una colección de escritos autoritativos. Los escritos bíblicos tienen una autoridad inherente como obras inspiradas de forma única por Dios. Eso es el canon. Vamos a ver el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento. Los samaritanos, ¿les suena esa palabra? Entre paréntesis, el autor los define como los medio judíos. Los samaritanos del tiempo de Jesús reconocían solo una copia editada del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, como sus escrituras. Pero los judíos nunca vieron a los samaritanos como descendientes legítimos de Abraham. Pueden ver Mateo 10, 5 y 6 o Lucas 17, 18. Los samaritanos no reconocían más. Solo la Torá, solo el Pentateuco. Segundo, los saduceos, ¿les suena? Los saduceos, un partido judío pequeño, pero muy conocido e influyente en los tiempos de Jesús, veían los libros fuera del Pentateuco como menos autoritativos o inspirados. Primero, ¿qué hemos dicho de los samaritanos? ¿Qué reconocían? Solo los 5 primeros. ¿El resto? No. Ahora los saduceos, hay un pequeño cambio. ¿Cómo reconocen los primeros 5? Como inspirados. ¿Y el resto? Menos inspirados. ¿Ven? Hay una pequeña diferencia. Un samaritano, el resto no lo quiere ni leer. Un saduceo sí, pero no le da tanto peso como al Pentateuco. Sin embargo, Jesús rechazó la opinión de los saduceos y respaldó el triple canon judío, la ley, los profetas y los escritos, tal como estaba en su día, en Lucas 24, 44. Téngase en cuenta que los salmos, como la sección más grande de los escritos, a veces se utilizaba para referirse a toda la sección. Nosotros vemos a Jesús citando la palabra ley, profetas y los escritos, incluso diciendo que se refieren a él, dándole veracidad y dándole autoridad. En la historia reciente, algunos eruditos del Antiguo Testamento han afirmado que el canon judío no se cerró hasta el llamado Concilio Judío de Jamnia o Jamné, en el año 90 después de Cristo. Sin embargo, el término concilio y una fecha específica es algo engañoso. En realidad, tras la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos en el 70 después de Cristo, las discusiones rabínicas en Jamnia continuaron sobre una variedad de temas durante las siguientes 6 décadas. Josefo, que si quieren leer libros de historia de los tiempos de Jesús y un poco posterior, para mí es el mejor historiador que hay, el mejor. Los libros que más me han gustado son de él, de Josefo. Afirma que el canon judío, que coincide con el contenido de nuestro Antiguo Testamento moderno, había quedado establecido desde el tiempo del rey persa Artajerjes. Vamos a ver ahora el canon del Nuevo Testamento. En comparación con el canon del Antiguo Testamento, sabemos mucho más sobre el reconocimiento formal de los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por su cercanía histórica a nosotros. Al hablar sobre el canon, la Iglesia de los primeros siglos insistió en que los libros reconocidos fueran los apostólicos, escritos o relacionados estrechamente con un apóstol. Estamos dando las características que tenían que tener los libros para ser reconocidos como autoritativos o inspirados. En segundo lugar, tenían que ser católicos. Cuidado. Esa palabra, a veces la gente le salta la alarma y la culpa no es la palabra significa universal. Pasa que nosotros escuchamos católico y ya lo relacionamos con católico romano y creemos en esa religión, pero la palabra católico es una palabra que significa universal. Por ejemplo, nosotros, la Iglesia de Cristo, ¿cómo es la Iglesia de Cristo? Es universal.
Pero a veces yo digo, la iglesia, somos la iglesia universal de Cristo. La gente ya cree que somos los de Pare de Sufrir, porque se llama así. Pero que ellos hayan tomado ese nombre o que los católicos hayan tomado el nombre católico, pero la palabra católico efectivamente es una palabra que significa universal. Universal, cuidado con no asustarse cuando lean estas cosas. Católicos, reconocidos ampliamente, no reconocidos ampliamente, sino universalmente por la iglesia. Debía haber tenido autoría apostólica, debía haber sido reconocido por toda la iglesia. Y 3, ortodoxo. No podía tener contradicción en ningún tipo de doctrina. Así que para que un libro se considerara inspirado por Dios, tenía que haber sido escrito por un apóstol o alguien dirigido por un apóstol. Tenemos libros que son dirigidos por gente que acompañaba a Pablo mismo, probablemente citado por Pablo. Tenía que ser reconocido por toda la iglesia, no la mitad, no un gran grupo, toda la iglesia, y tenía que ser fiel a la doctrina, ortodoxo. No podía tener contradicciones doctrinales. Por eso, y explicaremos rápido, no aceptamos los libros apócrifos. La primera lista canónica que coincide exactamente con nuestros 27 libros del Nuevo Testamento es la lista dada por Atanasio en su carta de Pascua, la carta 39, en el 367 después de Cristo. 2 concilios de la Iglesia, Hippos Regius en el 393 después de Cristo y Cartago en el 397 después de Cristo confirmaron la lista de los 27 libros. A pesar de ser una simplificación excesiva, Hammond presenta un resumen útil del reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante el periodo del 45 al 100 después de Cristo aproximadamente. Fueron reunidos, guardados y leídos en la iglesia durante el 100 y el 200 después de Cristo después de Cristo. Los libros, ven que acaba el último, aproximadamente es el 90 que se adjudica Apocalipsis. Pero si se dan cuenta, después del 90, unos 10 años después ya empieza la recopilación de todos los textos del Nuevo Testamento. Fueron cuidadosamente examinados y comparados con escritos falsos entre los años 200 y 300 después de Cristo. Mire, ven la escala progresiva. Entre el 45 y el 100 o el 90 se escribe el Nuevo Testamento. Se escribe el Nuevo Testamento. Entre el 100 y el 200 se empiezan a recopilar todos los textos que se han escrito y se empiezan a recopilar. Entre el 200 y el 300, te das cuenta, 100 años analizando los textos. Analizando los textos. No es alguien que los coge, oye, pues imprímelos. Se tienen que analizar a ver si todo lo que hemos cogido. Hay cosas que se desecharon. Y se llegó a un completo acuerdo sobre los libros entre el 300 y el 400 después de Cristo, para que vean que fue un cuidado que se tuvo en la corrección de estos libros para incluir en el canon. Los católicos romanos, ahora sí, y los cristianos ortodoxos orientales, ortodoxos rusos o etíopes, tienen algunos libros adicionales en el Antiguo Testamento que los protestantes no consideramos escritura sagrada. Los protestantes se refieren a estos libros como apócrifos, aunque los católicos romanos los llaman deuterocanónicos, que significan en segundo lugar canónicos. Ellos mismos, en el origen de ellos, y al colocar esos libros, reconocen que no son tan autoritativos quizá, o tan inspirados quizá, como el verdadero canon, y lo consideran como un segundo canon dentro del canon, porque fueron formalmente reconocidos como canónicos más tarde, a diferencia de los protocanónicos o libros canónicos en primer lugar. Como los reconocieron después como un segundo canon, ellos los llamaron como deuterocanónicos. Estos libros fueron escritos por los judíos en el periodo más o menos de 500 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los libros apócrifos, estos libros extras que tiene la Biblia católico-romana, se escribieron entre el 430 a.C. y el 40 después de Cristo, lo que conocemos como el periodo de silencio. Si se dan cuenta, es un periodo entre que acaba Dios de hablar y llega Juan Bautista otra vez. Hay un periodo de silencio en el que Dios no hay profetas.
Y es en ese tiempo en el que Dios no tiene profetas que esos libros fueron escritos. Los protestantes no consideran los libros apócrifos como escritura por una serie de razones. Vamos a ver las razones. Número 1, los judíos que escribieron estos libros nunca los aceptaron en su canon. Este es un argumento de peso en el sentido de que aquellos que escribieron y conservaron esos libros los pusieron en una categoría diferente de las escrituras hebreas reconocidas. De hecho, comentarios dentro de los libros apócrifos distinguen a los escritores contemporáneos de los profetas inspirados por Dios que ya llevaban mucho tiempo en silencio, como pueden leer en 1 Macabeos 4, del 41 al 46, 9, 27 o 14 y 40. En los mismos libros, el propio autor no reconoce que sea un profeta de Dios. El mismo autor no se otorga la autoría divina. A pesar de que la Iglesia Católica Romana los acepta como canon, los propios autores no afirman ser inspirados por Dios. Eso es fuerte. Ni el autor se adjudica eso. Ni el autor de ellos se equipara a Daniel o a Jeremías o a Isaías, pero la Iglesia Católica Romana sí lo hizo. Número 2, los libros apócrifos contienen de hecho claros errores y desde el punto de vista protestante errores teológicos. Los libros apócrifos, hemos dicho que un libro para ser canónico tenía que tener 3 características. ¿Qué características? En el Nuevo Testamento. Apostólico. ¿Qué más? Con las mascarillas no escucho bien. Muy bien. Aceptado universalmente y ortodoxo, sin contradicciones o errores doctrinales. Quitemos la primera parte porque no estamos hablando del Nuevo Testamento, pero debe ser, por ejemplo, un libro que no contradiga el resto de doctrina. Y debe ser aceptado por el pueblo. En este caso, el propio autor no se acepta como un hombre inspirado por Dios como los profetas. La Iglesia en su totalidad no lo acepta. Hay un gran grupo que lo rechaza y solo un grupo lo acepta. Y en segundo lugar, no es ortodoxo en el sentido de que contradice doctrinas como, por ejemplo, orar por los muertos. Lo pueden leer en 2 Macabeos 12, 43 al 45. Cuando la Biblia terminantemente enseña que eso es contradictorio. Eso es contradictorio. No podemos orar por los muertos. Los muertos no escuchan nuestras oraciones. Mi abuela no me está cuidando desde el cielo. Eso es contradictorio con la Escritura. Sé que es bonito y tierno decirle a un niño, mamá nos está viendo desde el cielo, pero no es así. No es así. No quieran hacerles la historia bonita a la gente. Mamá sigue aquí con nosotros. No es así. A veces quieren decir esas cosas a los niños cuando pierden un ser querido. Ay, ¿y la abuela? No, mira, la abuela sigue con nosotros, nos mira desde el cielo. Ni cristiana era, al menos diré la verdad, nos mira desde el infierno, pero no le diga que nos mira desde el cielo. Al menos diré, la abuela lo está pasando francamente mal. No, pues si van a decir, digan la verdad. Qué manía de mentir a los niños para que no sufran. Miren, un niño no puede ser criado en base a mentiras para decir que son fantasías. No puedes llevar a un niño a una cabalgata de reyes y decirle al niño que son los reyes magos, que el día 6 le traen regalos. Eso es una mentira como una casa. ¿El padre de la mentira quién es? ¿Estás mintiendo a tu hijo? Lo puedes llamar ilusión, fantasía, infancia, lo que te dé la gana, pero decirle a tu hijo que Papá Noel pasa por la ventana, que los reyes, es mentirle, y la mentira es del diablo. Puedes hablarle de esos hombres que fueron a Jesús, que tienen cierta base bíblica en la historia, y hablarle algo bonito al menos, decirle, mira, cuando nació nuestro Señor, unos señores fueron y les regalaron unos presentes. Eso está bonito, pero que esos señores ahora nos traen regalos a todos nosotros, no somos Jesús. Solo Jesús recibió regalos. Y no creo que fuera el 6 de enero. Pero no podemos hacer eso. Yo sé que a lo mejor un niño se siente mal, cómprenle algo si quieren, o hablen, pero no mientan a sus hijos. No mientan a sus hijos. La historia de la Navidad, la verdadera, el nacimiento del Mesías, la natividad de Cristo, es tan hermosa que a veces la torcemos con una mentira comercial. Si quieren hablar a sus hijos en esas fechas, háblenles de Jesús. No háblenles de si quieren una bici o la Play 4. Háblenles de Cristo. Sí, no nació un 25 de diciembre. Pero es un buen momento para hablarle a los hijos de qué significa eso, que el mundo tuerce
para llevarlo a algo puramente comercial. Hay gente, es curioso, en Navidades las ofrendas, y esto es estadística, ¿no? ¿Saben por qué son menos? Por la gran cantidad de dinero que invierten en esas fiestas. Es así, no, y no digo que traigan más, pero sean conscientes. Sean conscientes que muchos en esas fechas dan menos a la obra porque gastan mucho en comidas, cenas. Miren, suele fomentar la glotonería. Hacemos banquetes que sobra comida por un tubo cuando hay gente que está en la calle y no come nada. Y en nuestras casas se derrocha esos días. Regalos para todos, regalos caros para los niños. Muchos regalos además, no muchos. Uno del tío, uno de la mamá, muchos regalos. Puro comercio. Hermanos, yo he visto familias que tranquilamente en Navidades se les van 500 euros entre comidas y regalos. ¿Tú ves normal perder la mitad de un salario prácticamente en una fiesta? Y luego decirle al pastor, ore por mí, no me va bien. Pues ya, ahí con esos 500 yo hago compra de 5 meses casi. Clicia y yo con 100 euros casi hacemos compra del mes. Pues 5 meses me arreglas de compra. 5 meses de combustible de mi coche. ¿Me voy a gastar yo en regalos y en glotonería? No, que me invite a alguien que no le importe. Tengo mucho morro, lo reconozco. Número 3. La Iglesia Católica Romana no reconoció oficialmente los libros apócrifos como canónicos hasta el Concilio de Trento en 1546. Hasta esa fecha ni siquiera ellos los reconocían. No creas que ellos tienen esos libros de siempre. De hecho, Jerónimo, entre 340 y 420 después de Cristo, el traductor de la Vulgata, la Biblia oficial católico-romana en latín durante más de un milenio, dijo que los libros apócrifos son para edificación cristiana, pero no para el establecimiento de autoridad en doctrinas de la Iglesia. Eso es muy interesante. El que tradujo por más de medio, miren lo que dice, por más de medio de un milenio, la Biblia al latín de los católicos romanos, el traductor dijo que esos libros que podían servir para edificar, pero que no se podían usar para establecer doctrina. Miren, pero ahora los tienen. Ahora cuando alguien les pregunte por qué no tienen esos libros, ya saben qué decir. Ahora esta pregunta es importante. ¿Está cerrado el canon? ¿Está cerrado? ¿O seguimos añadiendo libros? De acuerdo a las categorías de la Iglesia de los primeros siglos para la canonicidad apostólica, universal, ortodoxa, sería imposible tener cualquier adición al canon. Si nosotros decimos que para un libro del Nuevo Testamento tenía que ser escrito por un apóstol, enviado por Jesús mismo, por Dios mismo, o un escritor de ellos, reconocido universalmente por la Iglesia y correcto en cuanto a la ortodoxia, en cuanto a la doctrina, hoy es imposible. ¿Por qué? Porque ya no tenemos apóstoles. Ya no tenemos. Y los que hay por ahí se están divorciando. Es que me han dado tiempo para hacer bromas. No quiero hacer bromas con un divorcio. Pero es que es muy curioso, hermanos, muy curioso. Muy curioso, porque la gente sigue tan ciega que aunque se estén haciendo esas cosas, van a seguir detrás de ellos, lo veo tan claro. Cada vez que pasan estas cosas alguien dice, ahora podrán ver que Guillermo Maldonado y su mujer era una hipocresía. Van a seguir ahí. Uno se quedará con esa iglesia y otro abrirá otra. Además eso, te aseguro que ninguno de ellos congregará en otro sitio, abrirá su propia iglesia, el que no se quede la que hay. Miren, la posesión que más se disputa en ese divorcio no son las casas, es la iglesia. Porque es la mayor máquina de dinero que hay. Muy triste eso. Es muy triste eso. Entonces, el canon está cerrado. Por ejemplo, incluso si una carta auténtica y ortodoxa del apóstol Pablo se descubriera, esa carta no hubiera tenido un amplio uso en la naciente iglesia, es decir, nunca podría reclamar su catolicidad. El canon de las Escrituras está cerrado. Está cerrado.